Hola, buenas tardes, mi nombre es Alexandra Holguín. Yo soy Inés Ofelia Costa. Yo soy Yubel Gil. Yo soy Alejandro Macías. Yo soy Raúl Pacheco. Y esto es... ¡La Vindachera! Bueno, no les dijimos. El día de hoy tenemos dos invitados muy grandes. Nos sentimos realmente muy halagados de tenerlos aquí. Sí, aparte. Carlos René, Selene. Ellos son escritores sonorenses y pues vinieron aquí a Agua Prieta a hacer la presentación de sus libros y pues nos dieron un tiempecito, ¿no? Entre todas sus actividades para hablar con nosotros. Pero antes de empezar con la entrevista queremos agradecer pues a todas las personas que nos ayudaron para tenerlos aquí con nosotros el día de hoy, que es pues principalmente Betos Coffee, que es lo que nos está patrocinando las bebidas, nos está prestando ahorita el espacio. Betos Coffee tiene dos sucursales, una atrás de Cobach y una aquí en calle 7, avenida... Calle 6, avenida 4. Calle 6, avenida 4, enfrente de la iglesia, con la esquina de la plaza, ya todo el mundo sabe dónde. También queremos agradecer a lo que es Colegio Benemérito de las Américas, a Luis Rivera, a Saúl Santa Cruz, a José Garcilaso del grupo Absum Visión 2030, que también estuvieron pues ayudándonos, ¿no? para poder tenerlos aquí presentes con nosotros. O sea, sin más, a Pepe Pecas también, que nos va a dar la cena más noche. Y pues no se olviden, estos son proyectos que forman parte del Club de Lectura Amigos de las Letras. Empecemos. Pues a ver, buenazos, preséntense. Empieza Selene. Hola, yo soy Selene Ramírez, es mi primera vez en Agua Prieta. Muchas gracias, ha sido el recibimiento muy cálido, muchas gracias a CIS. Gracias y mucho gusto a todos ustedes. Bienvenida. Es una labor muy bonita. En todos los lugares donde haya clubes de lectura, yo creo que hay esperanza, ¿no? Que a pesar de todas las cosas que tenemos que hacer, de todo el trabajo, de las responsabilidades familiares, nos damos el tiempo para conversar de literatura. Yo creo que... ¿no les pagan? A ustedes no les pagan. Como el meme. Es algo heroico, sobre todo en un mundo como este. Y por el solo hecho de eso, como que la vamos a pasar muy bien, ¿no? Y va a haber mucha empatía. Hace ratito estuvimos acá en el ¿cómo se llama? La Casa de Cultura del Agua. La Casa de Cultura del Agua, presentando Lobby's Law. Estuvimos así, que no lo pueden ver, no sé si te quieres asomar. No lo pueden ver. Y estuvo muy bien, estuvo muy bonito el recibimiento. Está el local municipal, ¿no? Estuvo ahí, su esposa, otras autoridades. Y sabes, sentí más movimiento, incluso más preguntas y más retroalimentación que en otras partes. No esperaba tan buen recibimiento y todo ha estado perfecto y he comido mucho y pues muchas gracias. Y vamos a seguir Y lo que falta. Lo que falta. Y lo que falta, ya me advirtieron. ¿Tú, Carlos? Lo mismo que dijo Selene. No, es cierto, no, yo estoy desde aquí desde ayer, y la verdad que estoy muy agradecido con todos los organizadores del club, amigos de las letras. Ha sido muy padre, gracias a todo el movimiento que han traído. Creo que, como bien lo dice Selene, una labor altruista después de llegar todos cansados y todo eso, porque yo creo que al final de todos sabemos que somos lectores, ¿no? Más que ahorita estamos en el sillón de los escritores, pero creo que todos nos asumimos como lectores y como lectores queremos que la demás gente disfrute eso, ¿no? Entonces, creo que esa empatía que dice Selene y que nos une, y digo, yo siempre digo que es maravillosa y mágica la literatura, y pues gracias a eso estamos aquí. Pues muchas gracias por recibirnos, por leernos, por platicar, ¿no? Por simple hecho. Muchas gracias a ustedes. Yo tengo una pregunta o algo que me gustaría que nos compartieras, Carlos. Tú eres originario de aquí de Agua Prieta. Sí. Y sabemos, y sabemos que es una ciudad, bueno, en comparativa con otras ciudades, poco lectora, ¿no? Sí. ¿Cómo es que nace en ti? Porque tú empezaste, tengo entendido, como periodista y narrador y todo esto, ¿no? ¿Cómo nace en ti? Comunicación. Estudiaste comunicación. ¿Cómo nace en ti todo esto de ser escritor? ¿Y desde qué edad, no? No sé si Selene sea un poquito de su historia, pero yo me imaginé escribiendo a partir de las lecturas, ¿no? Siempre lo platicamos hace rato, siempre es muy difícil estar en una ciudad como Agua Prieta, donde no es tan fácil.
donde no hay tantas cosas que hacer, ¿no? Donde no hay tantas cosas que hacer, más que, la verdad es que pistear, salir. Yo me divertí muchísimo en la adolescencia porque era muy suave salir con los amigos, pero más allá de, no había como que estas opciones. Lo único que yo podía hacer era de repente refugiarme en la biblioteca de la secundaria, que era la Plutarco, y leer los libros de texto, ¿no? De texto que nos daban en la primaria, secundaria o prepa. Pero a partir de ahí nada, ¿no? Entonces no había una librería en forma. Recuerdo, no sé cómo se llamaba, pero enfrente de donde estaba la central camionera había una Librolandia. Era Librolandia, pero más que libros eran revistas, ¿no? Revistas. Y los de texto, ¿te acuerdas que así como mi guía práctica para primero? Así vas a Sí, ver, te mandaban a y era todo, y uno, recuerdo muy pocos lugares donde hubiera libros, o sea, de mis amigos, que las casas de mis amigos hubiera libros. Y en mi casa sí había libros, pero había enciclopedias. Creo que era mi mamá era una forma de inculcarte la lectura. Yo creo que más que inculcar la lectura era como que, bueno, vamos a ayudarlo en la educación, pero más que nada eso. Pero entonces, como no tenía nada que leer, me agarraba con todas las enciclopedias. Llega un momento que ya me las acabo, ojalá recordara todo lo que hicieron las enciclopedias, me diría muchísimo. Pero Carlos llegaba, ¿no? Así como, díganme amigos, ¿sabían que la secuoya es un árbol? Como mil preguntas para joder al vecino, ¿no? Entonces, y eran eso, ¿no? Y tú ibas a cortarte el cabello, el pelo, y leías el Sensacional de Vaqueros, el Así Soy y Qué, el Sensacional de Luchas, luego los cómics, y todo eso. Que Juan tenía un amigo que le compraba muchos cómics, y ahí los leía en su casa, porque en la casa no las compraban, y con otro amigo que de repente le compró a su papá un par de libros de Julio Verne, en este caso, que fue lo primero que yo leí como una novela en sí. Lo demás eran como que extractos de historias, y ya Julio Verne era el de 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces ahí como que está bien fregón, ¿no? Cuando descubres por primera vez esa comunión que hay entre un lector y el libro, pues que lo quieres seguir repitiendo, y así empezaron a llegar los libros, ¿no? El papá de mi amigo, José Armando Susaya, que es el licenciado, iba a Hermosillo y traía libros, y ahí emocionadísimo, porque creo que al último la colección fue como 55 o 60 libros de Julio Verne que me aventé, y de ahí empecé a imaginar mis historias, ¿no? Yo creo que es ese despertar que te da la lectura, la creatividad, y llega un momento en que tú te imaginas otro final diferente a esa historia que estuviste siguiendo durante 100, 120, 150 cuartillas, o que no te hubiera gustado que mataran a ese personaje, o que sí lo mataran, entonces llega un momento en que tú dices, o la escribo yo, o la dejo así. Entonces ya a partir de ahí ya empiezas a crear otras historias, ¿no? A crear tus historias alternas, y creo que de ahí fue. No sé si influyó mucho o poco eso, que me gusta mucho la lectura por mi carrera, pero al final en la escuela de comunicación ya ves que dan especialidades: cine, televisión, prensa, sí, fotografía, luego se divide en las áreas, sí, de tele y cine, ¿no? Algo así. Entonces, y bueno, yo siempre me decanté por todo lo que era lo escrito, todo lo que fuera escrito, y pues de ahí prensa, y después de ahí me fui un poquito ya más al periodismo. Pero siempre creo que las historias están, ¿no? De repente tienes como que un medio chip de querer contar esa historia, pero luego, si no la cultivas a través de la lectura, si no empiezas el oficio de escribir es diario, es echar a perder, sí. Entonces ya es a partir de uno. Pero sí recuerdo mucho eso. Yo recuerdo el punto de quiebre: no me gusta este final, me puedo quedar con ese final o puedo crear otro.
Que no significa que vaya a estar bien, ¿no? Pero es algo que... Ya te quitas la espinita al final que tú querías, ¿no? Y al final muchos colegas, coincido con ellos, es que escribimos lo que nos gustaría leer. Nos escribimos lo que nos gustaría que estuviera en nuestra biblioteca. Entonces, yo creo que a partir de ahí es un acto de honestidad y un acto de ser congruente con lo que estás haciendo. Para ti también, Selene, ¿cómo fue ese proceso de descubrir que te gustaba la escritura o que eras buena, ¿no? Sí, yo cuando estaba en la primaria, eso lo he contado muchas veces, se usaban lo de las planillas. Sí, ¿no? pero no nosotros. Pero se usaban lo de las planillas, planilla verde, azul, morada, no sé si todavía. Y cada planilla tenía una propuesta, nosotros éramos planilla verde, muy cursi, me acuerdo el lema y el eslogan y todo lo que hicimos. Pero dentro de esas cosas... ¿Muy cool o muy cursi? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Sí. El verde es esperanza, vida y también la mejor planilla. O sea, está muy cursi. ¿Ganaron? Ganamos, pero yo pues tenía 8 años, a lo mejor 9. Y uno de los proyectos... Y mi papá quedó ruina. No, no teníamos biblioteca escolar, entonces pedimos donaciones de libros y aparte nosotros los de la planilla hicimos actividades y fuimos, me acuerdo, a la librería Cristal. Fuimos a la librería Cristal, compramos algunos libros, empezamos, no recuerdo exactamente con cuántos, pero eran varias decenas, a lo mejor 80 libros, por ejemplo. Era nuestra biblioteca escolar. Y ahí comencé a leer. El primer libro que leí en mi vida fue Mujercitas, me acuerdo muy bien cuando lo saqué. Sí, me acuerdo muy bien cuando lo saqué, cuando me acosté en la cama de mis papás a leerlo, y luego me acuerdo de mí misma, tenía una grabadora porque declamaba cuando estaba chiquita y todos los poemas me los aprendía con base en la repetición. Me acuerdo estarme leyendo Mujercitas y estarlo escuchando constantemente. Era, no sé, como parte de ciertos, no sé, aficiones extrañas que tuve desde chiquita. Y lo que más me llamó la atención de ese libro, porque tengo que hablar de él porque fue el primero, a partir del cual sucedieron muchas cosas, fue cómo es posible que en una época del mundo tan distinta a la mía, en un tiempo histórico tan distinto, con mujeres tan distintas a mí, en un periodo que ni siquiera me compete, pueda haber mujeres que sientan y piensen igual que yo. O sea, identificarte. Sí, y yo me acuerdo que, bueno, no sé qué pensé en ese momento, pero ahora interpretándolo, creo que la literatura me hizo sentir menos sola, o sea, me hizo sentir acompañada. Saber que alguien cree, piensa o tiene incluso tus mismas aficiones, intereses y miedos es fuertísimo. Oye, ¿crees que el primer libro que, o sea, yo estoy hablando de 20.000 leguas de submarino, tú estás hablando de Mujercitas, ¿tú crees que el primer libro haya influido en la forma de escribirlo de nosotros? O sea, de moldearnos al menos. No sé si de escribir, pero afortunadamente los dos tuvimos, redundando, la fortuna de toparnos con grandes libros, ¿no? Y rápido, ¿no? Y rápido, porque a lo mejor si ese primer libro hubiera sido una mala experiencia, difícilmente hubiéramos querido luego el segundo, ¿no? Entonces tuvimos la facilidad de tener un gran libro que seguramente nos influyó para ser lectores. A lo mejor no para escribir, yo no sabía que iba a escribir. Y pasaron los años, hasta que entré en la prepa, o sea, acabó la primaria, ¿no? Entré a la secundaria, leía cosas muy feas que no quiero repetir por aquí. Y ya en la preparatoria, Juan Diego González Castro, que era mi maestro, que era estudiante de letras en ese momento, súper joven, a lo mejor tenía tu edad, así, nos dio la clase de literatura. Empecé a leer. ¿Cuándo Diego fue tu maestro? Juan Diego, Antes de, obviamente, irse a Obregón. Sí, en el 2001, 2004 estuvo en la preparatoria. Entonces él fue el maestro de literatura, llegó con muchos libros, nos dijo, tomen, aquí lo que vamos a hacer es leer, no importa nada más. O sea, con que lean un libro y al final me lo expongan, estará perfecto. Y pues ahí estaban todos los libros, y yo comencé a leer 7, 8, era lo único que hacía por semana, leer. Y ya llegó un momento que es el paso, yo creo, Carlos, que sucede y que es lo natural. Después de que lees mucho, dices, yo quiero contar algo. Y puede ser como dices, queriendo cambiar algo, robándote un personaje aquí, robándote un motivo, el tiempo, espacio, lo que sea, porque dices, yo también quiero crear ese efecto que me hace sentir a mí los libros. O sea, imagínate que te lean a ti y que pueda reproducir aquello que tú sentiste, sea lo que sea, no miedo, terror, soledad, cualquier tipo de sentimiento, pero es el paso natural. O sea, no puedes escribir sin haber leído un chorro.
y lo que sigue te puedes quedar como lector, pero si estás escribir y al principio es qué feo, ¿no? Y qué difícil. Muy difícil. Es muy difícil porque piensas que va a salir fácil y natural porque sabes escribir, porque sabes juntar oraciones y sabes dar como una coherencia, sabes sintaxis, pero no, o sea, construir historias es una cosa muy complicada en el sentido de que ahí te vas. No, Te vas es que, rápido. sí, es que no es lo mismo lo que te imaginas acá, que te cuentas la historia de ti misma, Sí. bien chingona, a lo que ya sale acá. Hay como que el caminito desde la cabeza hasta la punta de los dedos. Hay como que hay mucha pérdida de letras, ¿no? Es muy diferente el proceso de pensamiento, el proceso escritural, y nos hacen creer, y yo creo que es un problema bien grande en la educación, que no hay pasos epistemológicos bien distintos desde lo último que está acá escrito conjunto a que llega que tú, y mucha gente se queda con grandes ideas y se frustran porque dicen, ¿por qué no me leen? ¿Por qué no les gusta? Pues porque la escritura es, pues por eso es una de las bellas artes, ¿no? Y se tiene que ensayar mucho. Mucho. Muchachos, a ver. Ayer estuvimos en la presentación del libro de Yo Soy la Araña y Regalamos camisetas. ajá, Regalamos camisetas, lástima que no estuvieron ahí presentes, pero sí, por eso él sí obtuvo camiseta. yo leí el libro y pasé de alto algunos puntos que comentaste, como los nombres de los personajes. No los relacioné, jamás los relacioné como dijiste, María Juana con Mary Jane, todos esos detallitos, yo no los tomé en cuenta. Yo sí. Yo no, Cuando leí el libro, Pero ahorita lo voy a defender. me falta barrio. cuando leí el libro, yo sí relacioné. Ajá. Me falta barrio, siempre se los he dicho. Oye, espérate, pero en Hermosillo vivió en el Choyán y aquí Le vive falta en el madre. Info. No, No, hay que salir de vez en cuando. es que me daba miedo salir en donde. Vamos ahorita vamos a ir para el día del traje. Sí, para allá trabajo. Para allá trabajo. Que vaya a la tienda ahí en su barrio, eso Sí, sí. ahí está con eso. Ah, sí, porque pudiendo trabajar en el centro se vino a trabajar al traje. Ajá. El traje, o sea, se hacen las vías, es las vías de tren que separan. Pues no que separan, sino que Es un paran, Se las ¿no? cruzan. Se las cruzan, entonces, no, ¿cuánto vives? No, pues para allá para el traje, o sea, Ah. como que una forma. Y como en algún tiempo, no sé si Pero eso es ahorita, el barrio del ferrocarril. era un barrio Pero medio bravo. Lo que pasa es que básicamente Agua Prieta nació ahí, ¿no? Ajá. La gente que se estableció aquí en Agua Prieta fue porque estaban construyendo lo que es el ferrocarril. Entonces empezaba el asentamiento a partir de ahí del ferrocarril y ahí fue donde se Que empezó a es el expandir. nacimiento de la ciudad. Y de hecho, pues estamos Vendría ahorita siendo el Villa de Series de Hermosillo. Hermosillo, exactamente. Bueno, ahorita estamos al centro, acá el traje, están en el centro. A 3 No, cuadras. ahorita vamos a llevar, vamos a dejar. Te vamos a regresar porque en 15 minutos. Sí, bueno, ya. A ver qué pasa. No, la verdad es que son barrios tranquilos. Sí, ahorita ya están tranquilos. Aquí vamos a ver si regresas con 3 cholos ahí domesticados. Como aviéntenme los cholos y los regresaré choleando. Pero bueno, perdón. Sí, Sí, hablemos. cuando estabas viendo esta historia, desde un principio te los imaginaste ya, van a ser así, esos personajes, así los voy a hacer. Sí. Fue parte de todo el proceso. Fíjate que algo bien curioso, fue una historia que se construyó a pedazos, en el sentido de que de repente yo me la imaginaba, no sé si el proceso es Selene, pero yo primero escribo la historia en mi cabeza, ¿no? O sea, pasa esto, no pasa esto, pasa lo otro, y de repente como que hay obstáculos, canijo, ¿cómo soluciono esta bronca? Obstáculos como de lógica o así. Exacto, o sea, a ver, originalmente Pedro Pérez o Peter Parker no era un agente estatal, era un albañil, pero decía, era un albañil, pero me quedé pensando, canijo, pero luego cómo va a tener esta cercanía con la criminalidad y entonces no puede ser un albañil. Entonces, para mí, en lo particular, escribir es solucionar problemas Ajá. que yo mismo me pongo.
Por eso le cae el ladrillo, porque al principio ya se pensaban el albañil. Pero luego no fue ladrillo, fueron varillas, fue un golpe de varilla. Pero originalmente era un ladrillo que le caía. Entonces, ¿pero cómo soluciono esto? Y para mí es eso, ¿no? De repente yo quiero contar una historia y si quiero contártela algo emocionante, algo divertido, algo que tenga sentido. O que te quieres quedar leyendo, pues tienes que el personaje meterse en broncas. Pero pues no tampoco tiene que salir así de, ya salí. Entonces, y eso te digo en general, ¿no? En Hércules, o en Yo soy la araña, o en los cuentos, o en cualquier otra novela. Y entonces, sí, Yo soy la araña, sí llegó momentos en que me lo imaginaba y llegaba, por si algo, llegaba hasta el capítulo 4, y decía, ¿cómo le sigo? Y ahí dejaba la historia, para hacer otras cosas, otros proyectos, y luego la retomaba. Y hasta que llega un momento en que, más o menos, porque justo lo que decimos, no es que ya esté al 100% pulida, pero ahí dices, bueno, pasa esto, luego se enoja con María Juana, luego pierde parcialmente la memoria, y luego va, y luego cree escuchar esto, y luego va y enfrenta a los sicarios, pero luego por ejemplo, originalmente el Duende Verde no conocía a Pedro, no eran amigos, pero después dije, pues estaría padre, porque después de esa manera puedo solucionar que sepa quién es Pedro Pérez y quién es María Juana. Entonces son ese tipo de cosas que de repente, oye, pero ¿cómo llegan a su casa? No, pues no sé, pues valiste madre, me quedo pensando, y solucionar ese problema me puede llevar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 5 meses, no sé. O sea, creo que siempre, mucha de la escritura la hacemos primero en la cabeza. Nos imaginamos la historia, de repente creemos que funciona, y creo que para mí me sirve más imaginármela y ver si llega a buen puerto, y si no, pues no tiene que sentarme a escribir. Creo yo que siempre lo he visto, como que la cabeza tiene muchos niveles de historias para mí, entonces como que uno va subiendo, luego sube otra, luego otra, pueden ser 5 o 6 al mismo tiempo, y hay un momento en que una se agarra, se empieza a desbordar, y esa es la que tengo que escribir. Entonces por eso así me veo, no sé, es tu proceso creativo. Sí, o sea, porque por ejemplo, digo, y lo que lo decía ahorita en la plática, he tenido la fortuna de leer muchísimo a Selena, muchas cosas que están inéditas, o sea que Selena también ha leído muchas cosas mías que están inéditas, porque tenemos un taller de apoyo al escritor. De repente nos juntamos y nos tallereamos, mira, este cuento, este otro. Justo ahorita le decía, antes de iniciar la charla de Love is Love, tengo más presente los cuentos que van a salir próximamente que Love is Love, porque el anterior lo estuvimos como que trabajando más y todo eso. El de otra novela que no ha salido, el de que hacen en caso de incendios, pues a lo mejor el Selena lo tiene mucho más ¿cómo se llama? Más en la memoria, porque le ha tocado estar revisando, quítale esto, no le entendía esto. Es parte de la escritura. Entonces para mí así funciona, estoy escribiendo varias cosas al mismo tiempo, imaginando varias cosas al mismo tiempo, hasta que llega un momento en que ya esta es. Pero siempre estoy tratando de bocetando historias que algunas ya, y creo que es muy sano no calentarte con la historia, ya me voy a intentar escribirla, porque das 2 pasos hacia atrás y te das cuenta que no funciona, o sea, que es una ocurrencia, que sí que chido, pero pues nomás no. Entonces, y específicamente con Yo soy la araña, si es una sátira, si es un homenaje, lo de los personajes sí están desde el inicio, pero yo cuando concebí la historia, sí me quedó muy claro que esa historia tenía que funcionar tanto para las personas que les gustaba Marvel como para las que no. O sea, si de repente lo leía a alguien que le gustaba ese universo, de cómics, de historietas, entendía los guiños. Si no, que lo leyera como una historia común y corriente de un pelado que pierde parcialmente la memoria y que se cree un superhéroe.
Y así fue como nació La Araña, pero se fue cambiando muchísimo. Se fue cambiando mucho. Ese pelado que hizo fue el Raúl. Pensando en el no. Y es que Pensando en está muy suave la historia porque está muy digerible. Y en mi caso personal, cuando iba leyendo, vamos por la reforma. Y, o sea, yo me imagino, yo lo viví en mi mente, estuve presente en todo lo que iban cambiando. Y aparte la historia está muy, como te digo, muy digerible, muy fácil de irla leyendo. A diferencia de otros libros que, por ejemplo, cuando leímos el 100 años de soledad, ¿en qué Arcadio iba? No, y además yo creo que la elección elegiste un personaje muy noble, ¿no? Porque, por ejemplo, tú conoces de Marvel, te gusta, leíste muchas historietas, por ende conoces personajes de ese universo que tal vez te gustan mucho, pero que la mayoría de las personas no conocen, a menos que seas fanático de este género, ¿no? Pero tú escogiste un personaje muy noble, me refiero a eso porque pues ¿quién no conoce al Hombre Araña, no? Independientemente de que no te guste Marvel, por lo general conoces al Hombre Araña. No, pero no conocía a los villanos. Sí, pero no lo relacionó. Es que, mira, No relacioné los nombres, Sí. o sea, Porque no eres fanático. Lo que pasa es que No, porque los puse en no habla español. francés. Los puso en español, pues. Sí. No, pero ahorita algo que dijiste es muy importante y no sé si Selene está de acuerdo conmigo. Yo creo que la literatura es algo sosa, pues, o sea, ese sentido de estar en un pedestal y utilizar esas palabras en el momento. No que no las sepamos, o sea, aunque no las usemos, o sea, pero usarlas por usarlas, nomás para sentirte esta superioridad, pues no le veo el caso. Sí, exacto. Y otra cosa es que cuando me dicen, es que agarré el libro y lo leí en tantas horas, o lo leí en 2 días. O sea, para mí es la verdad es un halago, porque es lo que quería, pues. O sea, yo no quería que lo agarraras y no lo soltaras y que te imaginaras que estuvieras ahí y que no dijeras, oye, pero es que está muy digerible. Pues sí, de eso se trata. Oye, pero está muy feliz, pero ¿para qué quieres sufrir? Pues, o sea, yo me partí la mano, o sea, para que tú leyeras eso, justo lo que hice, para el proceso de mental, al llegar ya al papel, pues ya me partí la madre yo. O sea, ya sufrí muchísimo cambiándole para que tú lector lo disfrutes, ¿no? Entonces, yo sí soy de esa idea, porque cuando yo leí Julio Verne, o sea, por eso era la pregunta que le decía a Selene, cuando yo leí Julio Verne, o sea, no me estaba hablando de una posición, yo sé más que tú y te lo voy a decir, pero me estaba contando una historia bien emocionante, un submarino que navega en las profundidades y encuentran monstruos y el Capitán Nemo tiene un chingo de broncas y yo quiero eso, o sea, me está platicando una historia. Entonces yo creo que de ahí siempre ha sido también como que el mantra a la hora de escribir. Yo quiero que el lector, la lectora se divierta con eso. Para luego haré los manuales. Sí, porque a veces uno piensa que, ¿y qué te dejó el libro? Sabes que me dejó un plato muy divertido, o sea, dejé el rollo de mi casa, el trabajo, o sea, ¿no? mis problemas existenciales, o sea, y por lo menos esas 2-3 horas así como que, ya, lo disfrutaste, o sea, disfrutaste el momento. Es un desestrés. Más allá de decir, aprendí que es para el eso de aprender a hacer mi cama todos los días en la mañana. No, por ejemplo, en el ensayo. El club de las 5 AM. No, que tienes que empezar a hacer hábito de hacer la cama todos los días. No, por ejemplo, en el ensayo, o sea, que puede ser algo, digo, Selene sabe muy bien, muy académico, muy académico. De repente lo que yo quería es que fuera lo más divertido de leer, pues, o sea, que estuvieran aprendiendo qué era la novela negra, qué era la novela policial, pero que de una manera muy lúdica, pues, o sea, digo, siempre he tenido muy claro eso al momento de escribir, ¿no? de que se divierta en el buen sentido del lector, ¿no? Que pase ese buen rato. Y pues aquí tenemos a Selene, Selene, por ejemplo, la línea de Carlos Andrés Fuchara tenemos nosotros muy identificada, ¿no? Lo que es la policial, los relatos, este tipo de historias. ¿Tú hacia qué te escribes? O sea,
Preséntanos para nosotros, así en literatura, ¿no? Presentando su trabajo. Yo escribo cuentos. Tengo un libro que se llama De cuando ellos se narraron. Tiene tres libros de cuentos ganadores. Sí. De cuando ellos se narraron ganó el Gerardo Cornejo, es un concurso nacional de narrativa en 2014, creo, ¿no? Se publicó en 2016. Lovis Love también es de cuentos, ganó en 2019. 18 ganó en 2019, luego vino la pandemia. Y el año pasado gané con Roxana Villaparaíso, que es también de cuentos. De cuando ellos se narraron, trato de contar historias de personajes, hombres y mujeres, poco heroicos. Lo menos heroico que te imagines, vamos a darle también como sentido de pertenencia y sentido como de grandeza en las pequeñas cosas cotidianas. Y aquí en Lovis Love hablo de las diferentes formas de amar desde la disidencia sexual. Como siempre se nos ha dicho, y es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Tenemos cosas bien ancladas, bien feas, bien establecidas, que si no es heterosexual el amor no es válido, ¿no? Y eso es terriblemente perturbador. Y yo trabajo género, entonces estaba escribiendo sobre género desde la teoría y dije, pues se tiene que bajar para la gente, porque el género es muy complicado toda la teoría que hay alrededor. Creo que afortunadamente en estos tiempos, gracias a redes sociales y todo, incluso a los memes y a las infografías, tenemos como un poco más de discurso al respecto, y a mí me llama mucho la atención cuando estoy con muchachitas y muchachitos en secundaria prepa, que ellos hablan de una forma y tienen ciertos conceptos que yo no tenía, por ejemplo, ni siquiera cuando empecé a trabajar género, que fue en 2011. Ha ido cambiando demasiado. Muchísimo. La apropiación es otra, y afortunadamente la tolerancia y todo eso también. Entonces es un libro sobre diferentes formas de amar, como dije, personificados, redundando en personajes. Por ejemplo, hay un personaje asexual, una personaje lesbiana, un personaje gay, un personaje transgénero y así. O sea, cada uno de los personajes de los cuentos, a excepción de dos, porque también ahondan en el amor maternal, son personas que aman desde la disidencia, y es básicamente para decir todos tenemos derecho a amar lo que queramos amar, y no es como una cosa que busques o elijas o decidas, es lo que es y ya. Y tuvo muy buena acogida con el libro, porque en ese momento ya estaba, al menos en Hermosillo, muy fuerte el movimiento, también lo hablamos hace ratito, las marchas, incluso dentro de las políticas públicas y legales ya ha habido cambios, y cambios súper contundentes. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos ya se están hablando, estatal, están hablando de cosas muy distintas que no se hablaban en los periodos pasados, como de aborto legal, matrimonio igualitario, que ya es una realidad también. Y Villaparaíso es sobre ancianos recluidos en un asilo. Yo estuve con ellos alrededor de un año, los entrevisté, me hice su amiga y escribí sobre algunas y algunos de ellos que me quisieron, porque ya no voy a decir lo que hablamos, porque es obviamente que es parte del libro. Creo que todo lo que escribimos tiene que ser algo que nos toque mucho, algo que nos mueva mucho, nos llegue mucho. En mi caso, hubo un tiempo que estuve muy peleada con toda la idea de la heroicidad y que es el Estado y que es el gobierno, como muy posmoderno. Por eso hice el primer libro. Después me toca mucho y directamente todo lo que tiene que ver con el odio hacia la diferencia, sale este libro. Y después me di cuenta también cómo en ese mundo es tan desechable las personas mayores, ¿no? El anciano. Todo lo que está relacionado con él es súper terrible, incluso el trato que les dan los mismos familiares. Y pues me duele. Tenemos que escribir sobre lo que conocemos, sobre lo que nos duele, sobre lo que nos inquieta, sobre lo que necesitamos, ¿no? También. Y pues ahí están esos 3 libros. Como podrán ver, son como las 3 temáticas, más bien las últimas 2, muy políticas, porque quieras o no te tienes que posicionar, y la escritura es uno de los actos políticos más fuertes que hay. No te puedes esconder detrás de tus personajes y no puedes decir yo no dije eso. No te puedes mantener, sientes que no te puedes mantener neutra. Yo no quiero, no. Sí, no entiendo. Siento que no funciona igual. No He funciona leído de muchas esa cosas manera. neutras, las he leído muchos autores y autoras que se separan de sus obras. Tibios, ¿no? Eso no me gusta la tibieza. Ajá. Es que el arte es la única zona de libertad. Sí. No puedes esconderte, porque es otra cosa mejor. Es vocación. Es tu universo, o sea, es tu universo, y aquí creo y destruyo. Sí. ¿Cómo es el proceso una vez que ya terminas una historia? ¿Cómo afrontan esa, no sé, yo sentiría que
si en alguna vez llegara a escribir algo, después de eso tendría una cruda de pensamiento así de demonios, ¿y ahora qué voy a hacer después de esto? ¿Qué sigue? Pues, o sea, se dan un tiempo antes de empezar a escribir otra cosa, o ya vienen con 2 proyectos a la vez, o cómo funciona. No, como les decía hace ratito, aquí en la Itachera, a mí me sirven mucho las correcciones. Creo que es muy sano dar estos 2 pasos atrás. Bueno, yo termino un proyecto, termino de escribir, ya sea un cuento, a veces ya todo un conjunto de cuentos o una novela, y bueno, tengo mis lectores beta, lo decimos nosotros, y ahí te vas, Elena, y de repente cosas tan sencillas, o sea, errores tan palpables, muletillas que tenemos al momento no solo de hablar sino de escribir, pues ahí saltan, ¿no? Entonces, cosas que le dan la torre a la historia, o comentarios que te dicen, ¿sabes qué? Tu final no es este, tu final es esta. Canijo, tu inicio no es este, es esto que tienes 4 párrafos después. Entonces, cuando empiezas a ver eso, creo que los textos crecen muchísimo. Entonces, en mi caso, termino el proyecto, si hay chance, bueno, si hay chance, no, sino busco quien no pueda leer para que me dé esas correcciones, ¿no? Sobre todo son o escritores, colegas que admiro, o colegas que sé que son muy buenos lectores, o la mezcla de las 2 cosas. Entonces, y así a partir de muchos consejos, pues yo siempre estoy abierto a los consejos. Si me están diciendo por algo, digo, no son consejos, la verdad es que no son consejos banales. Y después de ahí lo dejo descansar el texto para volver a leerlo y tener este extrañamiento. Es bien raro, ¿no? Porque tienes ese extrañamiento y dices, chingado, está suave esto. Lo escribí yo. Y viceversa. ¿Quién es el genio? Sí, está chido eso. Pero no viene, lo digo, pero pasa. Sí, pero viene al revés, ¿no? Y ahí dices tú, ay cabrón, qué pendejo estoy. Tampoco son puras ganadas. Y creo que pasa más eso, entonces dices, ay, bueno, pero cuando te das cuenta de esa frase, que está mal escrita, de ese párrafo, tienes mucha oportunidad de corregirlo. Perdón. Yo disfruto mucho la corrección, eso de estar reescribiendo. Si es muy de repente, sí, hay un momento que ya te hartas, sobre todo, ya quiero que salga, ya quiero que se lea, pero también, no sé si te pasa lo mismo, pero ya sabes que si se imprime, pues ya valiste mal, ya no es tuyo. O sea, yo muy pocas veces vuelvo a leer, creo que te pasó ahorita porque estabas buscando un cuento, o sea, yo pocas veces vuelvo a leer lo que ya escribí, o sea, ya no puedo hacer nada. Lo que ya salió al público. Sí, o sea, ya no te puedo decir, porque a lo mejor si me pongo a leer Hércules y digo, le hubiera puesto este punto, esta coma, ¿qué onda con este adjetivo? Pensé tanto en esta idea y al final en vez de decir eso. Exacto. Pensé tanto en esta idea, en esto que tenía que pasar el personaje y al final, ¿por qué no lo puse? Pasa. Entonces llega un momento en que bueno, confías en que diste el mejor esfuerzo. Gracias por venir a mí. Que diste el mejor esfuerzo y que el lector va a encontrar sus lectores, pues va a encontrar como Yo soy la araña, como Hércules o como los crímenes de Juan Justino, lo que sea, que van a encontrar y que les va a gustar a algunos, ¿no? O sea, llegan acá y me dicen, oye, no me gustó mucho esto, qué padre, bueno, no le hubiera cambiado esa coma, no le hubiera cambiado ese punto, pero ya no depende de uno, ¿no? O sea, ya hay una apropiación por parte del lector, como nosotros lo tenemos como lectores cuando leemos algo, que ya escapa de nuestras manos. Son partos de 2 años, ¿no? Parecemos elefantes, ¿no? Como dicen, escribir un libro es como tener un hijo, como parir un hijo, pero digo, pues somos elefantes, tenemos 2 años de gestación, ¿no? De que lo quitas, lo pones y todo eso, sí, entonces sí es medio... Pero yo creo que hay procesos creativos
que se disfrutan más que otros. Y al final de todo el proceso, es cuando dices, no hubiera cambiado nada y lo que hice me gustó muchísimo, aunque hubo momentos en que dijiste, chingas o mal todo. Y es que es imposible que no suceda, se supone que debe suceder, ¿no? El libro que estás escribiendo tiene que ser mejor que el libro que acabas de publicar. Entonces, si no, algo está pasando mal, ¿no? O sea, yo tengo que regresar al primer libro y decir, encuentro esta falla, que ya no tengo. O sea, al momento de darte cuenta es porque ya no lo repites. Y eso que dice Carlos es bien importante, yo lo aprendí con él, que el libro se termina de escribir según tú, con ese punto final de esa primera versión, pero no es ni siquiera ni el primer borrador, es otra cosa extraña antes de eso. Tienes que regresar y, como dices, el extrañamiento y también desde el desamor, porque cuando lo estás escribiendo, como es algo muy tuyo, es así como con los hijos, que muchas veces no vemos defectos, ¿no? Con la gente que queremos mucho, que no podemos ser objetivos, y ya después regresas, después de 1, 2, 3, 4, 5 ediciones, todas las que puedas, y te das cuenta que todo es perfectible, pues. Y si ese texto ya no tengo la posibilidad, a menos que haya una reedición con cambios y todo eso, pero de todas formas alguien va a tener ese libro, pues si ya no tengo la posibilidad de cambiarle nada, preguntaba si hay como una especie de cruda. Sí la hay, pero lo sano es olvidarlo, porque si no ahí vamos a estar. Nunca jamás en la vida terminas de escribir un libro. No, lo abandonas, ¿no? Lo abandonas porque sientes que al menos el germen de eso que querías decir en ese momento está listo, pero después no sé si te pasa, el siguiente proyecto puede tener mucho que ver con eso que dejaste inconcluso en otra parte. Pero luego por eso podemos ver escritores que escriben una obra y en sus obras posteriores alcanzas a vislumbrar de reojo así lo que pasó con vida de personajes del primer libro, y tal es vez. genial Y es que creo yo que es parte de nuestro universo, es parte de nuestro universo y de nuestra búsqueda literaria. Entonces, estamos seccionando. Estamos seccionando, claro, estamos haciendo. Muchos dicen que lo único que hace el escritor es escribir un solo gran libro. Entonces, obviamente no te va a dar una montaña de darle atención a un personaje o a otro. Y así va dando. Y lo que dice Selene, creo que no somos los mismos de ayer. No somos los mismos de ayer. Y creo que si uno escribe desde la honestidad y desde lo que le sucede a uno como ser humano, pues es muy normal que trate uno de mejorar. Yo creo que lo más honesto, o sea, volviendo un poquito a la primera pregunta, lo más honesto es decir, esto que escribí era la mejor versión mía en ese momento. O sea, yo creo que y eso se reduce a que ese libro, o sea, le eché todos los kilos posibles, o sea, que le utilicé todas las herramientas posibles que tenía a mi alcance en ese momento. Y bueno, a lo mejor sí dieron unas herramientas muy limitadas, o sea, 3, 4 años, pero no me quedé en eso. O sea, ahorita ya tengo otras herramientas que tienen que servir para contar una historia mucho, mucho mejor. ¿Para cuándo el Wakanda de Agua Prieta? Adaptación a Agua Prieta, ¿no? Wakanda Forever. Agua Prieta Forever. El charco Forever. No, está bien curado, porque me pregunto, oye, ¿y deberías reventarte el de Iron Man y el de digo, güey, o sea, sí está chido, pero digo, apenas que me contate Marvel, si no va a ser un broncón. Sí, va a ser un broncón, pero bueno, pues. De hecho, el nombre original era Yo Soy Spider-Man. Pero es Spider-Man, sí, ese, ¿no? Spider-Man. Pero no quisieron por las cuestiones de derecho. Pero no es como que me esté copiando al personaje. Simplemente es una inspiración. Sí, no, y es un vato que, como muchos podemos estar aquí o que nos están viendo, oyendo, o que les han tocado, que les gusta el personaje. Pues yo tengo camiseta de Spider-Man. Es el superhéroe favorito de mi hermano. Por ejemplo, ¿no? Creo que tiene y fue mucho, pues, también obviamente es mío también. Entonces el vato nada más se cree, le gusta mucho Spider-Man, le pegaron un trancazo y él se imaginó eso, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con el libro de caballería andante, con el Quijote. O sea, sí. Alonso Quijano perdió la razón leyendo las historietas, los libros de caballería.
que sería el equivalente a los suscritos de ahorita, por ejemplo. A los que están escuchando por una moto. No es cierto, no es cierto. Alguien comió muchos frijoles aquí en la plaza. No es cierto. Esas malteadas. Con leche entera. Bueno, a mí me gustaría que nos den una opinión ambos. Ustedes, ¿de qué manera? Bueno, primero que nada, ¿cómo ven o qué piensan de los clubes de lectura y de qué manera creen ustedes que nosotros podemos beneficiar o ser de ayuda, de apoyo, tanto como para fomento a la lectura, como para apoyar a los talentos locales que a lo mejor, pues, seguramente aquí y en cualquier ciudad hay talentos, hay escritores en potencia y que a lo mejor no llegan, ¿no? Como ustedes lo han logrado. Como dije al principio, un club de lectura ya es algo heroico, ¿no? O sea, desde la dedicación del tiempo, que el tiempo es la cosa más valiosa que podemos tener. Ya fomentar el amor por la literatura con un grupo de personas que a lo mejor ni se conocían, que vienen de diferentes De hecho, no nos conocíamos ninguno. que a lo mejor no se hubieran conocido de otra forma porque se desenvuelven en otros ambientes, en otro tipo de formación, otro tipo de trabajos. Poder coincidir y todos hablar del mismo libro, ya ahí está sucediendo algo, ¿no? De hecho hablamos, hablamos, tenemos diferente género, no a todos nos gusta, ¿no? El mismo género. Y el club nos ha obligado, o ha sido como obligarnos entre comillas, porque ha sido un acuerdo, pero a leer, a salir de tu zona de confort, ¿no? A leer lo que el club escoja y tener una visión diferente y una opinión sobre algo que a lo mejor nunca hubieras escogido tú de primera mano, y terminas enamorándote de otros géneros y de otros escritores, y a lo mejor tienes un libro y dices tú, mira, a mí no me gustó por esto y esto otro, pero llegas al club, al día de la reunión, sobre todo en los cierres del libro, cuando ya todos tenemos una opinión completa, ¿no? Ajá. Llegas al club ya con tus opiniones y después escuchas otras opiniones y te puedes lograr ver el otro punto y puedes cambiar tu perspectiva y enamorarte de un libro que en un inicio tal vez no te gustó y después le encuentras otro sentido. Esa es como la verdadera labor de todos los parlamentos, ¿no? O sea, en general, y es bien bonito eso porque muchas veces, o no muchas veces, siempre, y se puede hablar desde los cuerpos o desde la ideología, nos han enseñado que tú eres así, que te gusta tal cosa, y nosotras mismas, yo voy por aquí, cuándo voy a escuchar esa música, cuándo voy a leer ese libro, cuándo voy a ver a ese autor, pero esos prejuicios no nos permitimos conocer por nuestros prejuicios, autoprejuicios, y eso es súper triste porque de repente me toca incluso gente criticando a alguien que no lo ha leído, no sé si te ha pasado, y porque no me gusta, pero ¿cómo sabes? Porque el género, pues sí, pero hay muchas propuestas y subgéneros dentro del género. Entonces, qué bonito eso que sucede, porque nos está hablando de apertura, aunque no estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor no me gusta esto, bueno, rescato tal cosa y estoy allá y veo que hay una labor titánica pues, detrás de cada libro. Y esa es una pregunta que se me hace muy linda, porque si ya lo estás preguntando, es que ya se lo han preguntado entre ustedes. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo encaminar? ¿Cómo hacer que este club ayude como a los jóvenes talentos? El primer gran paso ya lo dieron, les están presentando textos, les están presentando autoras, incluso tú estuviste con ellos, ¿verdad? Les están presentando lecturas, y eso ya es el primer gran paso. Como decía, no se puede escribir sin leer mucho. Y el segundo paso pues sería a lo mejor proponer de esos autores que están leyendo que sean lo más locales posible, en el sentido de que en algún momento puedan venir, dar un taller, 2, 3, una semana de taller sobre cierto tema, porque Carlos lo sabe muy bien, tiene ya 2 años y medio, ¿tienes con Fábrica o 3? Con sus talleres virtuales que son lo máximo, y se ha dado cuenta cómo han avanzado, ¿verdad, Carlos? De cuando iniciaron ahora, porque hay personas que tienen mucho tiempo ahí con ellos. Es como la profesionalización más inmediata del escritor, porque no cualquiera puede estar 4 años estudiando letras y 12 años estudiando los posgrados de literatura y todo lo demás. O sea, yo creo que el taller es lo inmediato, ¿no? Para poner en práctica la creación. No sé qué opinas, Carlos. No, a mí, yo por experiencia propia, a mí me han servido muchísimo los talleres, la forma de estas pláticas que se tienen con los escritores y escritoras. De repente te dan algún consejo de cómo escribir o su proceso creativo y todo eso. Entonces
tú te empiezas a checar y dices, no estoy tan mal, o estas cosas que estoy haciendo de manera muy empírica o muy al aire, pues creo que las puedo aterrizar y profesionalizar de esta manera. Entonces eso creo que ayuda muchísimo a los talleres. Y bueno, a mí yo le admiro mucho a los clubes de lectura. La utilidad que yo le veo a los clubes de lectura es enfocalizar los libros, enfocalizar las novelas. ¿En qué sentido? De repente no podríamos haber leído una novela si no la recomienda un amigo. Entonces eso es impresionante porque hay millones de libros, o sea, estoy seguro que a lo mejor no hubieran leído algo mío o algo de Selene si no se hubieran recomendado acá, o se han dado el tiempo, vamos a explorar, o de repente se asombran que hay varios o muchos escritores sonorenses que están haciendo cosas muy importantes. Eso es bien padre con el club de lectura. Es muy padre también que se salgan, como bien dijiste, de la zona de confort y que estén viendo otros porque creo que eso también es una labor bien fuerte de los libros, ¿no? Abrirte, encontrar cómo resolver ciertas cosas que de otra manera no lo hubieras hecho, ¿no? Y cómo incentivar o qué hacer. Digo, primero, por más que queramos que la gente lea y no lee, creo que no tenemos que sentirnos culpables. Yo lo que siento cuando le digo a alguien, este libro, qué hueva, o no me gusta leer, que tú te lo estás perdiendo, yo sí. no. Sí. Yo no. Yo creo que eso lo sentimos todos los lectores. Sí, te lo estoy ofreciendo a ti, te estoy ofreciendo esta rebanada de chocolate con almendras y porque sé que te gusta, pero no lo quieres, pues es tu bronca, ¿no? Entonces, y creo que no debemos de sentirnos culpables por un lado. Por otro lado, creo que como grandes lectores, no sé si sea un compromiso o a lo mejor, pero sí nos ayuda saber, siento yo en particular, que de repente los clubes de lectura, los lectores o los escritores o todo lo que están relacionados con esto, nos podemos hacer como un tipo somos como doctores en que tenemos que saber qué medicina recomendarle a aquella persona que nos pregunta qué leer. Entonces, y qué leer me refiero va a depender muchísimo de sus inquietudes, de cómo es esa persona. ¿Qué quieres? No, pues quiero algo de romance. Y dices, la madre, nunca he leído romance. Pero no, y el chiste es recomendarle no otras cosas, sino experiencias propias para que sepas que realmente le va a gustar. Porque todos estamos convencidos de que si logramos de que les guste un libro, el que sea, ya se chingó. Van a volver por Ya se chingó. Sí. Se le va a acabar el libro, le va a entrar una cruda de lectora y va a buscar otro, y entonces ya se fregó. O sea, todos tenemos nuestro primer amor en la literatura. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? De repente no recomendamos, a nosotros no, los maestros no recomiendan lo que es mejor para ese alumno, como dentro de esa individualidad que tiene cada quien. Entonces creo que es muy importante. Y bueno, y en resumidas cuentas, lo que están haciendo, poniendo de su tiempo, poniendo de su bolsa, haciendo, vamos a comprar este libro, vamos a no sé, vamos a robarnos este micrófono, y todo eso. Ay, antes no se Ya no se exhibiste. Es que mira, no, a lo que, y es eso, pues no, creo que muchas cosas se van a lograr más desde lo civil, desde los ciudadanos, con ganas de hacerlo, que más que nada por ¿cómo se llama? Por encargo, por encargo. Y bueno, lo digo también aquí, pues, que entre el público, que los acompañe aquí también, pero aquí entre el público hay varios, está así. Y es eso, o sea, pueden pasarse, pueden utilizar el dinero y no usarlo en la cultura y usarlo en otra parte, pues. Entonces, y nadie se va a dar cuenta, pero si encuentran y dicen, no, ¿sabes qué? Creo que esto le falta agua prieta, esto le puede ayudar de alguna manera,
creo que eso es muy loable. Y es un trabajo, de alguna manera es un trabajo extra porque ¿Sí? los que estamos involucrados, que realmente nos apasiona todo esto del club y todo esto, y abrir este tipo de espacios para que ustedes puedan venir y compartirnos su historia, inspirarnos y todo este asunto. O sea, es dedicación, es tiempo, es muchas veces quitarle tiempo a tu casa, a tu hijo, a tu negocio, a tu lo que sea, por dedicarle tiempo a esto, pero es también porque creemos en la labor, ¿no? Creemos en lo que puede llegar a ser y buscando un mejor futuro para los que vienen detrás de nosotros. No, y creo que digo, sí, espero que sea así, de esos libros que ustedes se juntan y leen, de estas charlas que salen a partir de las lecturas, creo que hay un crecimiento personal que eso no se lo puede quitar nadie. Pues, o sea, decir, ¡ay, la madre! Somos los mismos del club de lectura desde hace 5 años, desde hace 6, desde hace... Y no sé, y entran, pero mientras esos 5 o 6 años he leído tantos libros, tenemos una amistad muy, muy grande, he encontrado estos lectores, he encontrado estas historias, tengo otras perspectivas de la vida gracias a esto. Yo creo que eso yo creo que ya es ganancia, ¿no? Yo tengo una pregunta. Dentro del club, nosotros hemos leído algunos libros y nos hemos empezado con los audiolibros también. ¿Que encuentran alguna diferencia que les diga, sí me gustan, no me gustan? Yo era una persona aferrada que no, al audiolibro yo no puedo. Y acabo de empezar, ya llevo como unos 4 o 5 audiolibros y si me gusta, descubrí que sí me gusta. ¿Ustedes qué piensan de ellos? Carlos está pues dentro del audiolibro, ¿no? de Storytel. Yo nunca he tenido esa experiencia como autora, pero por ejemplo, a mí me gusta esta lectura en silencio, en papel, todo, pero mi mamá, que está muy cansada de los ojos y la letra está muy pequeña y le duele la cabeza, o alguien que todo el día esté muy ocupado, maneje 3 horas, está escuchando, en ese sentido el audiolibro es una súper herramienta, es una gran herramienta, es exactamente el mismo conocimiento, es diferente el proceso, pero al menos en Storytel están muy suaves las voces, también eso es bien importante, sí, ¿no? Sí, claro. Un audiolibro con una voz chafita y eso pues puede arruinar el libro. Yo creo que es una gran herramienta y es parte también de estas, no es que vaya a desaparecer el libro como decían, ¿no? Con todas las versiones electrónicas, claro que no, pero es acercar a la gente que a lo mejor no tiene el hábito de la lectura porque le van los ojos, porque está cansado o porque de verdad se queda dormido. Hay gente que se queda dormida cuando agarra un libro o mil cosas más. Con él así, yo así. Es que pasa, relaja. Pero si me estás diciendo que hay algo que le va a acercar un libro a más gente, obviamente está. Por supuesto que está. Yo lo que he notado, y en ti lo he notado, que muchas veces empieza alguien con un audiolibro y le gusta y a veces va a la mitad del audiolibro y es tanto lo que le gusta que dice, no, ¿sabes qué? Tengo que comprar el libro físico. Eso está genial. Sí, porque yo tengo audiolibros y compro el físico. Sí, no, es que, porque sabes que al final de cuentas pasa lo mismo con el audiolibro y con el libro físico, que se te va el rollo, de repente estás leyendo y de repente llegas 2 páginas y no te acuerdas de las otras 2 páginas, no te regresas y todo, y es lo mismo con el audiolibro. Creo que los lectores, yo siento que tenemos un amor, ¿no? Por el libro físico. Bueno, yo tengo ese amor por el libro físico. Oye, sí, pero no tengo ese bolsillo tan grande. Sí, pero yo creo que es la misma droga en diferentes presentaciones. Yo como lo empecé leyendo, por ejemplo, un libro. Y en el trayecto del trabajo a mi casa me ponía el audiolibro y escuchaba lo que ya había leído. Okay. Se me pasó. No entiendes de diferente entiendo diferente. Veo otra porque aparte perspectiva. Sí. Yo creo que sí. Ok. Sí, él es ciclista, entonces se va a sus dedos y con el audiolibro. No, A sus recorridos. Aquí no se juzga a nadie, pero ¿por qué no nos habías dicho? Soy sonorense, disculpen. De estos. Está arriba de aquello. Oye, no, de hecho, yo sí me he vuelto como que muy versátil en ese sentido. De repente, para dormirme, me pongo los audífonos y escucho un audio. Ya más o menos, ya nomás pongo 15, 20 minutos y ya lo escucho. A veces cuando estoy cocinando también pongo los audífonos
Eso, puedes hacer otra cosa. Otra cosa. Obviamente sigo leyendo mucho en físico y también leo en Kindle. O sea, yo también me resistía un poquito a lo electrónico. Pero no pero se leen porque sonó Tinder, ¿eh? No sonó Kindle. ¿Verdad que parece que dijo Tinder? Ah, no, Tinder. También uso Tinder para que vayan y me lean. Por favor. Para que vayan y me lean. Entonces, bueno, en Kindle. El dispositivo Les vamos a poner aquí abajo la página. Sí, entonces para que luego no me escache. ¿Y qué me ha funcionado a mí en Kindle? Que de repente son libros que no encuentro en físico. Oh, sí. O que son carísimos. O que son muy caros. Y que yo sé, sobre todo que he estado buscando muchos libros de consulta, que de repente académica, que no los encuentro en otro lado, porque son ediciones de universidades, en México o en Europa, y me cuestan 60 pesos, 50 pesos, que yo sé que nomás voy a buscar 3 cosas y ya lo voy a tener, ¿no? Entonces le vas buscando, como creo que es la misma droga con diferentes... Sí, y la droga, cuando tienes el primer amor o tu amor hacia a un X libro, X obra, que luego ahora con todo este rollo de las que sacan las nuevas ediciones, ¿no? Que luego salen portadas bien bonitas y todo. Yo tengo 3 ediciones de un libro y cada vez que sale una nueva edición la quiero comprar. No, y está bien, ¿no? Yo creo que yo también busco o un escritor o todo eso. Ahorita que estaban diciendo del audible, ¿no? No sé si te platiqué, bueno, no sé, a ellos no, estoy seguro, pero no sé si a ti una experiencia en Cuba. Nos llevaron dentro de un encuentro, llevaron a una tabacalería, donde estaban haciendo los puros. Imagínense una maquila, ¿no? O sea, un galerón, y están estas son unas mesas de metal, y les pasaban la hoja de tabaco, y ellos tienen es como una, no sé, una cortadora, pero guillotina. Pues sí, pero es como así, como curveada, así, y la agarran y así van cortando, ¿no? Y bien cabrón. Todo lo que tienen ellos, imaginemos que están todas estas personas ahí sentadas, así, trabajando, y todos los días ponen a alguien enfrente de ellos a leerles. Ellos deciden, y tienen una biblioteca modesta, pero dicen qué libro van a leer. Entonces, el Conde de Montecristo. Entonces alguien con buena voz pone en el micrófono y durante 15 minutos les está leyendo el Conde de Montecristo. En vez de estar oyendo la radio y todo eso, están leyendo el Conde de Montecristo. Entonces imagínense eso en una maquiladora aquí en México. Entonces están leyendo, terminan de leer. Si a ti te llega a gustar, y al mes saben de qué se trata el Conde de Montecristo, quién es Edmundo Dantès, quién es el Abate Farías, qué sucedió y todo eso. Entonces, lo fregón es que si a ti te llega a gustar el libro de eso, lo puedes pedir prestado a la biblioteca de la tabacalería y te lo llevas a tu casa, lo lees con calma. Y entonces, las ediciones, a mí se me impresionó, son muy baratas en Cuba y son ediciones de 10,000 a 15,000 ejemplares. O sea, digo, está subsidiado y todo eso, el libro te cuesta, si lo transformamos a pesos, lo más caro 70 pesos. 80 pesos. Y es un papel, sí, muy barato, y casi como te lo leen como revista como revistilla que nosotros leemos el Sacerdote Vaquero, así leen, pero leen muchísimo. Entonces, eso lo hacen todos los días y también le leen el periódico. Entonces, nos llevaron a nosotros, éramos una fila de varios autores y escritores y escritoras, y cada quien estaba leyendo un fragmento de su libro. Entonces estaba bien bonito porque estaban los vatos, parecía que no te estaban poniendo atención, pero estaban entrados sin parar de chambear. Entonces, cuando terminaban de leer, si les gustaba, agarraban la cortadora, agarraban su cortadora acá, su guillotina, y la golpeaban contra contra su mesa. Pues aquellos se paraban. Y sí, estaba bien impresionante. Esa era su manera de aplaudirte, ¿no? Sí, de aplaudirte. Luego, cuando terminaron, se acercan muchísimos y te empiezan a preguntar. Yo leí un fragmento de No toda la sangre es roja,
Iba Darío, también leyó otras cosas del Perro de Ataque, y Manol, entonces empiezan a acercar preguntando si era cierto todo lo que habíamos leído, o sea, si todo eso por México, y nos empiezan a contar muchas cosas. Entonces, creo yo que las limitaciones nos las ponemos nosotros, si teniendo una visión tan tranquila, una visión más allá de el dueño de la maquiladora, no sé si Bendix, ¿sí se te la Bendix? No, ya no. Ya no, bueno, el dueño de la maquiladora compra una suscripción de algo como Storytel, Audible o otro, y en vez de poner esa música, que digo, no está mal, lo que tú quieras, pero durante al día, durante media hora, van a reproducir 15 minutos o 20 minutos, van a reproducir un audiolibro. Sí, pues como la novela, ¿no? O sea, a las 6 empieza y ahí están todos. Acá obviamente por sus limitaciones no tienen una suscripción y todo eso, ponen a alguien que lo lea. O sea, aquí en México no, porque fregado voy a pagarle a alguien que lea o algo así. Entonces, pero tranquila, conectan el sistema de audio y le lee 100 años de soledad, ¿cómo se llama? Perdón, se los lee, sí, y algunos, no sé, estamos hablando de maquiladores de 500, 1000, 2000, 5000, los breves que ustedes quieran. Imagínense 2, 3 que después que en algún momento del audio digo, qué padre está Arcadio, qué padre esto y qué padre lo otro, y decían, no, sabes que yo quiero un libro. Es una forma, o sea, y volviendo a lo mismo, creo que son técnicas que van a hacer que incrementemos la lectura. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ahorita que regresando al tema del género y todo eso. A nosotros aquí yo les digo, a mí me ha pasado muy chistoso, ¿no? Porque uno piensa en club de lectura y dice, empieza con los clásicos, ¿no? Vamos a leer Julio Verne, Gabriel García Márquez y bla, bla. Pero empezamos a descubrir que hay muchos otros autores, sobre todo en un lugar tan limitado como nosotros, ¿no? Que no tenemos, pues así en forma lo que son librerías, la biblioteca, cositas así. Entonces, aparte hemos descubierto, por ejemplo, autores mexicanos, sonorenses, locales y mujeres. Por ejemplo, mujeres escritoras mexicanas. Mujer tiene ¿no? Perfecto. No, o sea, estoy hablando, ¿no? O sea, escritores, sonorenses, locales y pues ella no es local, es mujer. O sea, en ese sentido, por ejemplo, nos han abierto los ojos, o sea, de decir, wow, o sea, sí se puede. Porque yo les decía a los chavos en el tecnológico, acérquense, no, mira, o sea, se los vamos a traer para que vean y palpen que son personas como nosotros, no palpen así, sino en la experiencia, pues que tengan, bueno, ya depende de ustedes, que tengan esa experiencia de decir, ¿sabes qué? O sea, veas como yo, o le gusta lo mismo que yo, o habla el mismo lenguaje, ¿no? Porque también piensan que es así como dice Raúl, que andan con el las palabras en francés, y luego me pasó hace poquito, perdón, estábamos viendo en otro grupo a nivel nacional el Monstruo Pentapo de Liliana Bloom. Es el muchacho. Lo que pasa, dijo, es que este tema tiene mucha repercusión porque lo escribe una mujer y la mujer está permitida hablar de este tipo de temas. Le decía, no, estás mal, digo, porque en las películas los guiones los hacen hombres y se trata este tema bastante. Entonces digo, como que lo está, no sé, ¿ustedes cómo ven este panorama para las mujeres? ¿Se sienten que sí se está expandiendo, es más fácil, o sea, ahorita en esta época? Sí, se está expandiendo mucho. No, pero pues igual como hombre y como editor y lo demás se habla de un nuevo boom, pero estamos muy en contra de la palabra, ¿no? Porque el boom ya es otro movimiento y es un movimiento que no fue liderado por mujeres. Es más bien una reafirmación y un movimiento muy grande de emergencia, donde son muchísimas, ¿cómo hablamos de eso? ¿No? Muchísimas las escritoras, no solo locales, sino creo que es un fenómeno que fácilmente se puede así en América Latina, lo más cercano que tenemos nosotros, ¿no? Ni decir, pero salirnos de América ya sería hablar de otros procesos que ya tienen mucho más tiempo dados, ¿no? Pero aquí comentábamos que no solo son muchas las mujeres que están escribiendo, que están publicando, que están ganando, no solo son muchas las nuevas editoriales que están abriendo, ¿no?, la pauta, porque antes tampoco eso no sucedía. Era muy difícil quedarte en Sonora, por ejemplo, y poder tener un libro que tuviera como una especie
de inferencia nacional, ¿no? Exacto. Y ahora es más fácil en el sentido de que hay más oferta, las editoriales están abiertas a nuevas propuestas y entre esas nuevas propuestas sentamos todas las mujeres, que no quiere decir que antes no hubiera mujeres escritoras, ¿no? Pero si hacemos una estadística real, o sea, yo creo que ni siquiera sería el 0.1%. Y el problema también es que hay una cosa que se llama canon, y ese canon se reproduce y es lo que vende y es lo que se enseña en las escuelas y es lo que se vendía así como siempre en las bibliotecas, y pues no estábamos dentro de. Ahora lo que está pasando es que se está refuncionalizando, está como la palabra muy, muy dominguera, pero ese es el término, y estamos dentro, no solo escribiendo un montón y escribiendo muy bien, porque es la verdad, Sí. sino estamos dentro de la industria editorial, que antes no lo estábamos. ¿Por qué? Comentábamos que era imposible que no sucediera así, era imposible, decíamos, están las artes, está la historia y está la sociedad, ¿no? Tiene que pasar algo, la sociedad se une, la sociedad se revela, luego el gobierno se da cuenta de esa rebelión, hace cosas para cambiar, pero antes de eso estaba el arte ahí, como vaticinándolo, ¿no? Estaba el arte ahí ya conteniéndolo. Y pues hay una deuda histórica con nosotras, yo creo que es muy fácil en este momento hablarlo, pero hace 20, 30 años no lo era tan fácil. Y los temas que nos tocan y los temas que tocamos creo que son no solo valientes, sino súper necesarios, porque no queremos que se repitan las mismas cosas. Imagino que ustedes con sus con las infancias con las que convivan no quieren que pasen por las mismas cosas por las que pasamos, y la única forma de que no pasen es aquí está, y si existe, ve, y no está bien. O sea, que te haya pasado por lo largo de todos los procesos históricos no quiere decir que esté bien para nada, y que no, y tampoco que se va a permitir, ¿no? Entonces, sí es difícil, no se puede negar que no sea difícil, pero cada vez somos más y por lo tanto cada vez es más accesible porque nos estamos reuniendo pues, en comunidad, así como ustedes. A lo mejor, Inés, tú sola no podrías leer, ¿cuántos libros leen? ¿Un libro por mes? A lo mejor tú sola no podrías leer 12 libros al año, pero tienes un grupo de personas que te empujan. Ajá, y tienes 12 y a lo mejor incluso más, y tú solo a lo mejor podrías leer 2, 3 porque lo dejas, porque no tienes la responsabilidad de ir con tus comentarios. Pues eso mismo pasa en la literatura escrita por mujeres. Estamos juntas, lo estamos haciendo juntas y estamos convocándonos y pues trabajando también, ¿no? Una empuja a la otra, Sí. a la Sí, par. sí, sí. A la par. Juventud tenés. Sí, pues a mí me da mucho gusto que nos hayan acompañado y estar aquí. Nos hace factible el poder estar con escritores y no verlo como un imposible o como algo lejano, porque vaya, muchas veces uno lee y dice, ¿cómo un escritor se va a acercar? O sea, pero si no lo intentas o no lo discutes para que se puedan acercar, sí está canijo. O sea, ustedes como escritores, ¿no les ha tocado que de repente se encuentran, no sé, algún fan, algún lector y les diga, oye, yo pensé que eras diferente, o pensé que en todo lo que va la palabra eras inalcanzable? Porque, o sea, uno como lector pone a sus escritores en un pedestal, pues, así como que, oh, escribió, ¿dónde salió la idea, esto, todo? O sea, uno se imagina mil cosas, así como se enamora del libro, de la historia, del trama, uno también empieza a idealizar a sus escritores, como Julio Verne, Gabriel García Márquez, todos los escritores, y a todos los que hemos leído pienso yo que los hemos idealizado a un punto. Entonces, ustedes como escritores, la verdad, me da mucho gusto que se acerquen a la gente, que vean y digan, mira, sí, somos escritores, pero también pueden aprender de nosotros, podemos apoyarlos. ¿Cómo? O sea, ¿sí me explico? O sea, hay mucho por delante y me da mucho gusto todo lo que están haciendo, cómo plasman todas sus ideas, sus sueños, por así decirlo, o lo que quieren expresar en todos sus diferentes libros. La verdad, me daría mucho gusto poder leer alguno de los tuyos, Elena, de pues Carlos René. Ya estamos adaptándonos un poquito más a la historia. La verdad, no era una trama que en lo personal a mí me atrayera, pero me doy la oportunidad y veo que realmente no es como yo lo pensaba. No es para nada como lo pensaba, y me agrada. O sea, me agrada cómo relatas las historias, las cosas, cómo haces que te identifiques con alguno de los personajes.
Y Entonces, tenemos tarea con los excelentes. sí. Bueno, entonces ya para terminar, para no tenerlos aquí más tiempo sentados, ¿en dónde los pueden encontrar? Si alguien quiere alguno de sus libros, ¿cómo los pueden contactar o en qué plataforma los pueden conseguir? Yo estoy, bueno, Lois Love está en Gandhi, cuando ellos se narraron ya se agotó hace mucho. Y también, pues directamente en la página de Nitro Press, Mercado Libre, Amazon, Gandhi ya dije, ¿verdad? Sí. En Bueno, esos a lugares. lo mejor el péndulo, o a lo mejor... Pero es que digo no Gandhi. son todos, Sí, aunque para mí además siempre así. digo Gandhi, sobre todo porque Porque no, hay el más envío, lugares. no, y el envío, Ah. no, sobre todo pensando en lugares como Prieta, que puede ser difícil el envío, Gandhi, Me hace creo- más fácil Mercado Libre. Bueno, las dos. Y de cuando ellos se narraron como también, de cuando ellos se narraron. Villa Paraíso como también va a salir con Nitro, va a estar en los mismos lugares disponibles. que el Villa Paraíso debe salir este año. Igual Bavispe, que es un libro que... Es un libro de Me cuentos encanta ese libro. y que viene, que está un poquito atrasado, que esperemos que también salga este año. Va a estar padre porque van a ser 2 libros de cuentos en el mismo tiempo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Carlos Repadilla, Carlos Repadil, en Twitter, Instagram y en Kindle, no, en Kindle, no, ¿qué dije? En Twitter, en Facebook y en Instagram. Y en OnlyFans. Y bueno, ahí. Y en Fábrica de Historias, también, que es una plataforma de escritura, ahí también los puede redirigir a algunas librerías. Y los libros, por regular, Gandhi, Amazon, en Storytel están algunos, en Audible también están todos. Creo que todos están de manera audible, menos Hércules, creo. Creo que Hércules Sí, no está. no está Hércules en el desierto, no está de manera audible. Y pues eso, yo creo que... Y eso que dices es muy importante, muchas veces son mejores escritores que personas. Entonces, creo que sí. Hay algunos, digo... Qué lástima, pero sí. Sí, hay algunos, les digo, nosotros hemos llevado, a mí en lo personal, y tú también, estoy seguro, de algunas, cuando conoces a un escritor que admiras y es mejor escritor que persona. Entonces, no, creo que, yo digo, lo dije ahorita, lo diría para terminar, muy agradecido por toda la labor que hacen, el Club de Amigos de las Letras, por darnos este espacio, por darnos su tiempo, ¿no? Porque pueden leer cualquier otra cosa menos a Selena o a mí y lo están haciendo, y entonces es un agradecimiento que muy Muchas bien. gracias. Sí, muchísimas gracias. Y qué gran labor, aparte del club, pues está lo del podcast, que es algo que queda para siempre y la gente se puede acercar. Y así es como se hacen las revoluciones, ¿no? Pequeños grandes cambios. De hecho, Selene, no sabes en dónde te metiste, porque de aquí en adelante no te vamos a soltar. Mira, Carlos lo sabe, ¿no? La tenemos. Correcto. Él que da talleres y asesorías, que cobra el otro día así de, me pidieron un cuento, ¿lo puedes revisar? Y gratis, ¿no? No, no es parte, no es parte de Le la ves mandando mensajes a la 1 de la mañana. Ya no duermo, así que me puedo Sí. contar ahora. No, antes te ya vas a colaborar. Sí, ya estamos todavía hasta las 3 que están haciendo. Sí. Poniéndonos de acuerdo. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Agradecemos también a Beto's Coffee por prestarnos pues sus instalaciones, el patrocinio. También a todos, como les decía, ciudadanos que nos ayudaron a tenerlos aquí presentes, como este Colegio Benemérito de las Américas, a Luis Rivera, a Saúl Santa Cruz, a José Garcilaso de Abson Visión 2030. ¿Quién más me hace falta? Pepe Pecas. Pepe Pecas. Es que Juvencio. sí, a todo el equipo de Abson Visión 2030 que siempre nos apoyan bastante. Síganos en nuestras redes sociales como Club de Lectura Amigos de las Letras, tanto en Facebook, TikTok, Instagram y como La Vitachera. No, Tinder todavía no tenemos. Es que somos Pero ponen un solo perfil con todas sus cualidades. Oye, como la credencial del Costco, que salía uno así y el otro. Y también nuestras redes sociales del podcast como La Vitachera Abson en Facebook, Instagram y YouTube. No se olviden de suscribirse y darle ahí Like. el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video.
Y hacer sus preguntas porque los vamos a estar preguntando. Claro. Nosotros vamos a Miren, estar acá. sí, déjenos ahí en los comentarios qué les gustó, algún comentario que tengan de los autores. Si quieren y no tienen la manera de conseguir alguno de sus libros, de cualquiera de las dos, comuníquense con nosotros por mensaje privado o en los comentarios, los vamos a leer y con todo el gusto del mundo les vamos a hacer llegar las obras de ellos. Wow. ¿Ok? Entonces, Mejor pues, imposible. esto fue La Habitación.